En su novela La insoportable levedad del ser, Milan Kundera hace una reflexión muy interesante sobre dos categorías opuestas que crean una especie de paradoja, una especie de aporía existencial. Me refiero a la tensión entre el peso y la levedad. Y para mostrarnos el impacto que tienen estas dos categorías en nuestra vida diaria, Kundera cita la tesis nietzscheana del eterno retorno, según la cual el peso más fuerte, el peso más grave de toda la existencia es imaginarnos que un instante puede repetirse infinidad de veces y que algo que pudiera ser irrelevante justo porque es pasajero, justo porque es irrepetible, puede tener un peso brutal cuando se piensa visto desde la eternidad, repitiéndose una y otra y otra y otra vez, ¿no? Recuerdo que algunos teólogos llegaban a pensar en la Edad Media que justamente esa era la noción del infierno. Es decir, el infierno es la repetición en la memoria divina de todo lo que hicimos, hundiéndonos pues en ese peso de la repetición y de la reiteración. Entonces, por oposición al eterno retorno, dice Kundera, nos enfrentamos también a la posibilidad de anhelar la levedad, el ser volátil, como una posibilidad de plenitud, de gozo. Y sin embargo, dice él, los seres humanos pareciera que de alguna manera u otra tendemos al peso, a cargar pesos, a cargar con personas, con situaciones, con nuestra propia vida. Y es aquí donde empiezo yo a ver estos contrastes tan interesantes que podemos encontrar en la mitología o en otras partes, como por ejemplo el contraste entre Sísifo, que tiene que cargar esa enorme piedra y llevarla a cuestas y subir a la montaña con ella, para luego volver a descender por ella y volverla a subir y así infinidad de veces, ¿no? Y donde diría Albert Camus, la piedra es la metáfora de nuestra propia existencia, absurda, diría él, en la que tenemos que estar cargando una y otra vez con el peso de nuestra vida. Pero también tenemos esta otra figura, ¿no? De Ícaro, el hijo de Dédalo, ¿no? Que para salvarse del laberinto, que para salir del laberinto airoso, coloca con cera plumas en sus brazos para crearse unas alas y volar y salir disparado del mundo hacia otra realidad. Hasta que, obvio, bueno, ustedes saben lo que le pasa, ¿no? Al triste Ícaro. Entonces pareciera que empezamos a enfrentarnos a esta polaridad en la que curiosamente cuesta mucho trabajo discernir o poner, digamos, como qué es lo bueno y qué es lo malo, qué sería lo más deseable o lo menos deseable. Porque ambas categorías, el peso o la gravedad, ¿no? El poner los pies sobre la tierra o el hundirse en la profundidad, tanto como la visión de la superficie o del desprendimiento de las cosas, genera ambas valencias positivas y negativas. Entonces nos enfrentamos a una aporía bastante interesante, ¿no? Si yo lo pensara en términos religiosos, yo podría decir que el cristianismo es una religión del peso, en la que la pesadumbre se impone. Antiguamente hasta se decía, ¿no? Cuando alguien tenía que llevar una tarea durísima en la vida, decíamos, esa es tu cruz, ¿no? Es decir, la cruz, en este sentido católico fuerte del término, es símbolo del peso, del estar crucificado en el tiempo, hundido, ¿no? En las raíces del ser,
Mientras que el budismo podría ser mucho más una religión, entre comillas, de las superficies, del desprendimiento, del desapego, de la liberación, de la ascensión, de la meditación, de la iluminación. Entonces empezamos a ver, ¿no?, cómo aún en la misma filosofía o en otros términos se encuentran estas categorías del peso y la levedad, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en esta teoría de los 3 estadios de Kierkegaard, ¿no?, donde yo podría identificar muy bien la metáfora del peso en el estadio ético, representado por el matrimonio, en Kierkegaard, y la figura de la levedad, de lo volátil, en el estadio estético, representado por el Don Juan. Entonces, tendríamos allí, ¿no?, como ustedes ven, algo muy, muy interesante de cómo se empiezan a mover estas categorías del peso y la levedad en nuestra condición existencial, ¿no? Entonces, diría el mismo Kundera, ¿no? Pareciera que el peso también es una categoría más masculina y la levedad es mucho más femenina. El sacerdote sería más peso, el chamán sería levedad. Pero la pregunta es, ¿no?, y esto llevo mi metamorfosis, ¿no?, estas conclusiones sobre esto tan interesante que les comparto, pues, y que me fascina y me inquieta también, es ¿quién elige ser tal o cual, ¿no? Porque yo tengo esta tesis, que algo, digamos, de manera natural, que hay personas que nos tendemos más hacia el peso y otros que nos tendemos más hacia la levedad. No tanto por decisión, no tanto de manera consciente, quiero decir, sino es como una inercia en la que pareciera que estamos más a gustos, que constantemente estamos metiéndonos una y otra vez a esto, ¿no?, o evadiéndonos una y otra vez, ¿no?, con la figura de la levedad, o cargando y llevando el peso, siempre la responsabilidad, la carga, los compromisos en nuestra vida, siguiendo la figura del peso. Pero, y con esto concluyo, ¿no será, y quiero que lo pensemos todos, ¿no?, ¿no será que también hay un secreto allí en la relación de peso y levedad y los modos de ser de los seres humanos? Es decir, no es tan simple la decisión de alguien que elige peso y alguien que exige o elige levedad. Pareciera más bien, y esta es mi tesis y con esto concluyo mi metamorfosis, que la gente que tiende más a la elevación, que tiende más al despilfarro, a la locura, al delirio, busca peso, mientras que aquellos de los seres humanos que aparentemente tienden al peso es porque en el fondo hay una levedad ahí que los compromete, ¿no? Entonces, tanto el que busca levedad lo busca justamente por el peso asfixiante que lleva sobre sí, como una especie de evasión, como una especie de aire, como una especie de sublimación, y a la inversa. ¿Y ustedes cómo conciben esto en su vida? ¿Eliges más el peso o la levedad? ¿En dónde te sientes más a gusto? ¿Cómo ves?